timbrando. Ya, no hay problema. Listo. A ver. ¿Me confirma si se está compartiendo? Sí se está compartiendo, ¿no? El archivo, el final que les envié. ¿Me confirma, por favor? Sí se está compartiendo el archivo que les envié. Ya, listo. Entonces, a ver, esto está formado por los antecedentes. A ver, en la estructura, sí se ve ahí sí se ve el reglamento, ¿no es cierto? Para el reglamento hay un formato de la resolución que debe emitir el OX y en función de eso está hecho este informe, ¿no? Vamos viendo, este es el reglamento del trámite, miembros de la comisión, resoluciones. Ya. No, del trámite, fundamentos del plazo. Ya, aquí artículo 23 dice contenido de la resolución, dice debe contener al menos antecedentes, fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. ¿Sí? Es el contenido, por esa razón está dividido así, ¿no? Antecedentes. Dentro de los antecedentes aquí se colocó la resolución, ¿no? La resolución que envió el OX hacia la comisión disciplinaria, en la que dice y se pone textualmente, ¿no? El texto de aquí, que se remite copia del segundo llamado de atención de los docentes para que se elabore el informe técnico respectivo por la comisión y el OX pueda resolver la sanción correspondiente. Ya, entonces solamente copiado, ¿no? Eso como antecedente. El segundo punto, anclado a esto, está la información que entregó Secretaría, ¿no? La información que entregó Secretaría y se está juntando aquí en un cuadro, que de cada docente los documentos que presenta, ¿no? Está del IPA 21, está el primero y segundo llamado de atención, aquí están las resoluciones de los documentos de cada uno de los docentes, adicional los documentos de respaldo y el conocimiento que se hizo a CENESID. Entonces, hasta aquí la revisión de la documentación, ¿no? Con lo que iniciamos nosotros, con la resolución y con la información entregada por Secretaría. Entonces, ahora sí vamos a los fundamentos de hecho. Los hechos es que se ha realizado, ¿no? Vicerrectorado académico ha realizado el primer y segundo llamado de atención verbal, ya por el incumplimiento de las actividades. Y aquí estarían los que ya no cumplieron, ¿no? Con el primer y segundo llamado de atención verbal, las actividades que no cumplieron, como se mencionó, se consultó si es que se hacía un informe individual y se manifestaron en que a mejor hagamos uno en conjunto, entonces ya le puse de todos los docentes, ¿no? En el mismo punto. Entonces ahí está el compañero Bautista, lo que no ha presentado, Rafael Maldonado, Angulo Cristian, Cortés Raúl, Jama Lenín, Mero Andrés, Peña Francisco, Plaza Daniel y Valencia Mayra. ¿Ya? Ese es el primer hecho, los llamados, primero y segundo llamado de atención verbal. El segundo hecho, ya, es el primer llamado de atención por escrito realizado por el OX. ¿Ya? Y de esto está cada una de las resoluciones, ¿no? La resolución de cada uno de los docentes y las causas por las que se le hace el llamado de atención, ¿no? En el caso del compañero Bautista sigue siendo lo mismo, ¿no? Informes, guías, igual está del compañero Maldonado, Angulo Cristian, Cortés, Jama, Mero, Peña, Plaza, Valencia. Y aquí hay una nota, ¿no? Que el OX establece un tiempo de prórroga para el cumplimiento de las actividades pendientes por los docentes, sería aquí para corregirle, voy a ponerle en color rojo. Pendientes por los docentes, ¿ya? Entonces, ese es el segundo hecho, ¿no? El primer llamado de atención por escrito, bajo resolución. El tercer hecho es el segundo llamado de atención por escrito, que hace el OX también, ¿no? Entonces, aquí están las nuevas resoluciones que se les envió a cada uno de los docentes
con los incumplimientos a esa fecha. Entonces hay algunos que ya disminuyeron los incumplimientos respecto del anterior, pero siguen con incumplimiento, ¿no? Aquí también hay la nota, ¿no? Porque en esta resolución que emitió el OXS, la 85, también se pone un tiempo de prórroga, un nuevo tiempo de prórroga para el cumplimiento de las actividades pendientes por, aquí también sería de cambiar, los docentes. ¿Ya? Y el hecho 4 es que finalizado este nuevo tiempo de prórroga establecido por el OXS, los docentes, serían aquí, los docentes mantienen el incumplimiento. ¿Ya? Por eso es que se está pidiendo la participación de la Comisión de Disciplina. ¿Ya? Hasta ahí los hechos, ¿no? Estos hechos están corroborados con la información entregada por Secretaría. No sé si tiene hasta ahí alguna inquietud, compañera. Ya. Ya, ok, hasta ahí los hechos. Ahora vamos con el fundamento, los fundamentos de derecho. ¿Ya? Dice el primero, en los llamados de atención verbales y escritos realizados por Vicerrectorado Académico y el OXS respectivamente, se ha actuado conforme a: en el Reglamento del Régimen Disciplinario, capítulo 3 del proceso de responsabilidad, artículo 16, indica autoridades que podrán aplicar la sanción directamente. Y ahí está: el órgano colegiado superior, el rector, el vicerrector, coordinadores de carrera, coordinadores académicos y de apoyo dentro de sus competencias. Podrán disponer con el presente reglamento, en sus reglamentos internos, normativas, los tipos de falta y sanciones de acuerdo a lo tipificado en el Reglamento del Régimen Disciplinario con aprobación del órgano colegiado superior. Entonces, los llamados verbales hechos por vicerrectorado están parados dentro del reglamento, y los llamados de atención escritos realizados por el OXS también están, ¿no? Porque son competencias de estas autoridades, ¿no? En el artículo 17, dentro de los procedimientos sancionatorios, dice: el órgano colegiado superior aprobará los procedimientos sancionatorios presentados por el vicerrectorado en el área académica y el rectorado en el área administrativa, que se acojan a los tipos de faltas y sanciones tipificados en el presente reglamento de régimen disciplinario. Entonces, los llamados de atención que fue hecho por vicerrectorado, eso pasó al OXS y fueron validados, ¿no? Esos procedimientos sancionatorios también. Entonces, con eso se ha cumplido en este punto, ¿no? Entonces, se está actuando conforme al reglamento, ¿verdad? Tanto los llamados de atención verbales como los escritos. Punto 2. En los tiempos de prórroga establecidos por el OXS, ¿ya?, para el cumplimiento de las actividades pendientes por los docentes, se ha actuado conforme a: dentro del reglamento del régimen disciplinario del Luis Tello, en el capítulo 3 del proceso de responsabilidad, en el artículo 19, indica reparo y aceptación. ¿Ya? Dice: según la naturaleza de la falta, a criterio del órgano colegiado superior y aceptación del infractor, se suscribirá un acta de reparo y aceptación en el que se establecerán los acuerdos a los que se lleguen con el infractor, comprometiéndose a adecuar su comportamiento. ¿Ya? En este caso se les dio una prórroga de tiempo para que reparen, para que salden todos sus pendientes, ¿no es cierto? Eso es lo que se hizo como por parte del OXS. El tiempo de prórroga está en la resolución. Si quiere, para colocarle acá, entonces, en los hechos, acá arriba donde está la nota, se establece un tiempo de prórroga de tantos días. Si considera pertinente, le ponemos. Eso está en las resoluciones, ¿no? Era, a ver, era una semana se les daba. Verá que esto es del primer IPA, ¿no? Este es del primer IPA, entonces sí se le dio. En el último, en el que casi no se le dio mucho tiempo, es en el último que se revisó, ¿no? Del segundo IPA. Eso no estamos analizándole. En esa, antes de salir a vacaciones, ¿se acuerda? Que el vicerrectorado hizo aprobar, dándole un día nada más, creo que para solventar cualquier cosa. Pero estos de acá sí tenían, ¿no?, tiempo. En todo caso,
En todo caso, ojo que esto es a manera de reparo, ¿no? A manera de reparo que el OX, ¿sí? Dio a los docentes para que traten de solventar. Y ojo que estamos hablando del primer llamado de atención, ¿no? En el primer llamado de atención se dio un tiempo de prórroga, en el segundo llamado de atención también se dio otro tiempo de prórroga, ¿ya? Entonces se ha actuado conforme a esto, ¿no? Al reparo y aceptación. Dice, en caso de reincidencia, no se podrá suscribir un nuevo acuerdo con el infractor y la omisión de los acuerdos suscritos será considerada al momento de aplicar el principio de proporcionalidad. O sea, si se está dando, si se está llegando a un acuerdo para que se repare esta situación y el infractor no lo toma, ¿qué sería? No cumple, ¿no? Entonces esto se considerará al momento de aplicar la sanción correspondiente, ¿ya? En este caso hubo un tiempo de prórroga tanto en el primer llamado como en el segundo llamado por parte del OX. Ese segundo punto. Tercer punto dice, en las resoluciones de primero y segundo llamado de atención por escrito realizado por el OX se ha actuado conforme a. Aquí lo que se ha hecho es copiar todo lo que están en las resoluciones que se les dio a los compañeros, ¿no? Aquí está por qué motivo se les está sancionando como falta grave, ¿ya? Entonces dentro de todo esto está señalado, está subrayado, ¿no? La desobediencia a instituciones legítimas, verbales o escritas. Las faltas leves darán lugar a la imposición de sanciones de amonestación verbal, amonestación escrita o sanción pecuniaria, administrativa o multa. Bueno, en este caso fue las amonestaciones verbales, ¿no? Esto es lo primero que se dio por parte de vicerrectorado. De ahí ya pasó a formar como faltas graves. ¿Por qué? Por la reincidencia, ¿no? La reincidencia del cometimiento de las faltas leves se considera como faltas graves. Las faltas graves darán lugar a imposición de sanciones, de suspensión o destitución previo el correspondiente sumario administrativo. Bueno, esta es solamente la copia de lo que todos los docentes tienen en sus resoluciones, ¿ya? Se hablaba también de las sanciones y todo lo demás. Dígame. Dígame. Ya. Mm, ah, ya. Verá, dentro de lo que conozco, ¿no? De la ley, uno cuando renuncia todavía tiene obligación por un mes más, ¿sí? El trabajador tiene obligación un mes más luego de la renuncia para continuar en sus labores. O sea, no es que hoy renuncio y hoy me voy. No, no es así. Hoy presento la renuncia, pero de ahí tiene un mes para que sea aceptado o no aceptado, pero un mes le da la ley. Entonces, si ha sido presentado el 15 de diciembre, tiene hasta el 15 de enero para seguir cumpliendo con sus actividades normales dentro de la empresa. Eso está dentro de la ley, ¿no? Listo. Bueno, hay otras cosas también de la ley, no sé si se tiene el conocimiento, ¿no? No sé si aplicará acá. Bueno, yo trabajaba con la ley de servicio público igual. No sé si en la LOES algo haya cambiado en la de educación superior. Pero, por ejemplo, si yo renuncio, yo como trabajador renuncio, ¿sí? Yo pierdo ciertos derechos, ¿sí? Como la indemnización. Por ejemplo, cuando es despido intempestivo, a usted le indemnizan por ley, ¿no? Con cierto monto por el tiempo que he estado trabajando. Pero si yo renuncio, pierdo esa indemnización, ¿ya? Y por otra parte, si es que yo renuncio, no puedo volver, o sea, no puedo ser contratado nuevamente por ese patrono, ¿ya? Entonces, es preferible para uno como trabajador que lo despidan
antes que presentar una renuncia. No sé si ese conocimiento lo tengan, ¿no? Yo a veces pensaba y por ejemplo si es así, ¿no es cierto? Eso yo también sabía, pero sin embargo se les escucha nomás, ¿no? Presento la renuncia, hasta la rectora creo que presentó la renuncia el otro día que mandó por el grupo de WhatsApp. Y yo decía, qué locura, ¿no? Porque están renunciando a bonificaciones por una parte y también están renunciando a volver a ser contratados por el patrón. O sea, si renuncia ya no puede ser contratado por Cenecit nuevamente. Podrá ser contratado por otro, pero no por Cenecit. Bueno, ahí sí, no sé si tienen el conocimiento. Dígame. Ujú, ya. Entonces, sí, no, eso de ahí. En el caso nuestro, que sería por contrato ocasional, simplemente se cumple el tiempo del contrato y simplemente no hay renovación nomás. O sea, no hay por qué dar ninguna otra explicación. O sea, no estaríamos dentro de eso, ¿no? De que necesariamente es despido intempestivo, porque simplemente es terminación de contrato, porque somos anualmente renovados, ¿no? Pero de lo de la rectora sí me hizo pensar bastante, ¿no? La decisión. Pero bueno, entonces eso es lo que estamos poniendo aquí, ¿no? La copia textual de lo que se puso en las resoluciones de cada uno de los compañeros. Eso es en función de lo que se actuó, ¿no? Las resoluciones, la del primero y segundo llamado de atención tienen el mismo texto. Ahora, en la consideración de faltas incurridas por los docentes como faltas graves por parte del OX, se ha actuado conforme a, ¿sí? Porque en las resoluciones se pone, ¿no? Se sanciona como falta grave. Ha incurrido en una falta grave, eso se le dice al docente. Y eso está amparado también en el reglamento del régimen disciplinario, capítulo 3 de las faltas, que dice, de las faltas graves, se considerarán faltas graves las siguientes. B. Desobedecer o negarse al cumplimiento de las disposiciones o resoluciones del que no sea profesional del derecho y de las autoridades institucionales, esto es, rector, vicerrector, coordinadores de carrera y académicos, y de apoyo en su respectivo campo o materia de competencia. Cumplir sus funciones deficientemente, es decir, cuando las obligaciones o actividades encomendadas se las realicen en forma negligente y descuidada, produciendo resultados limitados, demostrando una incapacidad manifiesta o negligencia habitual. O sea, esto ya dice el reglamento, ¿no? El negarse a cumplir las disposiciones, ¿ya? Aquí hay un agravante más y se le ha puesto, ¿no? La normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas, esta normativa transitoria por el COVID dada por el CES, y esto va direccionado para los casos de las guías de estudio, ¿no? Aquí es obligación la presentación, ¿sí? Para la modalidad híbrida, la presentación de las guías de estudio. Y es más, aquí mismo indica, ¿no? Las guías deberán ser entregadas al estudiante al inicio de cada periodo académico, las cuales podrán reemplazar al sílabo. Entonces, es requisito, ¿no? Mandatorio, porque es aparte de lo que dice el reglamento de régimen disciplinario, disposiciones de rector, vicerrector, coordinadores de carrera, también están contraviniendo algo que el propio CES, ¿sí? El Consejo de Educación Superior, está pidiendo a las IES. Entonces, como que el agravante es mayor, ¿no? En cuanto a esto, sobre todo de las guías de estudio. Y en el literal K dice que también es considerado como falta grave la entrega no oportuna de los informes en los tiempos establecidos en la planificación docente. Eso es para los otros casos, ¿no? También, guías e informes. Entonces, mire, en estas dos se está incumpliendo, ¿no? O sea, por estas dos está considerándose como faltas graves de lo que indicó el LOCS. Ahora, punto 5. Consideración de la sanción dada a los docentes por las faltas graves. El OX ha actuado conforme a. El OX emitió las resoluciones y la sanción era de llamados de atención por escritos, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está eso? En el reglamento de régimen disciplinario, capítulo 3 de las faltas, artículo 12, dice, de la sanción para las faltas graves. Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán sancionadas atendiendo al principio de proporcionalidad con las siguientes sanciones. A.
amonestación escrita del órgano colegiado superior, que son las dos que se les emitió, ¿no es cierto? B, pérdida de una asignatura de menor puntaje por parte de los docentes, esto es solamente, perdón, de los estudiantes, esto es para estudiantes. Acá, pérdida de una evaluación o una o varias asignaturas, esto también está para estudiantes. Y acá la suspensión temporal de las actividades académicas de los estudiantes. Entonces, la única sanción aplicable para los docentes por faltas graves sería la amonestación escrita del órgano colegiado superior, que fue lo que hizo, ¿no? En el primer llamado y en el segundo llamado de atención. Entonces está actuando, el OX está actuando conforme al reglamento vigente, ¿no? En el punto 6, y aquí ya entramos nosotros, la comisión disciplinaria considera las faltas incurridas por los docentes como faltas muy graves. Ahora, ¿por qué la comisión de disciplina considera las faltas como faltas muy graves? Porque en el reglamento del régimen disciplinario del Instituto Luis Tello, capítulo 3 de las faltas, artículos 9, dice: de las faltas muy graves, son faltas muy graves las siguientes, y en el literal S dice la reincidencia en dos faltas graves. ¿Ya? Entonces, como tenemos las dos resoluciones emitidas por el OX consideradas como faltas graves, entonces sería la reincidencia en dos faltas graves, y eso sería la consideración de falta muy grave. El punto 7. ¿Qué sanción queda ahora? La sanción que recomienda la comisión aplicar a los docentes por incurrir en falta muy grave se analiza conforme a, y según el reglamento del régimen disciplinario capítulo 3, artículo 10, que dice de la sanción para las faltas muy graves, las infracciones señaladas en el artículo anterior serán sancionadas atendiendo al principio de proporcionalidad con las siguientes sanciones. A. Amonestación escrita del órgano colegiado superior no procedería porque esto ya fue realizado. B. Pérdida de una o varias asignaturas por parte de los estudiantes. Esto está para estudiantes, no para docentes. C. Suspensión temporal y o total de sus actividades académicas del estudiante. También está direccionado a estudiantes, no a docentes. Y D. Separación definitiva de la institución. La única que queda dentro de lo que dice el reglamento es esta. O sea, no hay de dónde más, cogerse, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora sí ya viene la recomendación. Dígame. ¿Algo me decía, compañera? Ya. Entonces la recomendación, ¿no? Porque la comisión disciplinaria recomienda al OX. Al final el que da la resolución es el OX, no la comisión. Entonces, recomendación. La comisión disciplinaria, en observancia al reglamento del régimen disciplinario, capítulo 2 del debido proceso y derecho a la defensa, artículo 5, garantías básicas, la que indica que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones en cualquier orden se asegurará el derecho al debido proceso. En el punto A dice principio de legalidad. Nadie podrá ser sancionado disciplinariamente por una acción u omisión que no haya sido escrita de forma previa y precisa como infracción y determinada su correspondiente sanción en la LOES y el presente reglamento. Entonces, tanto la falta como la sanción están tipificadas en el reglamento, entonces estamos cumpliendo con el principio de legalidad. Derecho a la defensa, dice el procedimiento para la aplicación de sanciones debe garantizar el derecho a la defensa que asegura la posibilidad de efectuar a lo largo de todo el proceso sus alegaciones. El momento que el OX emite las resoluciones y da una prórroga, ningún docente ¿qué sería? Ningún docente emitió alguna contestación. Exactamente, ninguno se defendió. Entonces tenían el derecho a la defensa, tenían una prórroga para saldar todas las cuentas y pronunciarse ante el OX, pero nadie lo hizo, ¿no? Entonces, igual se actuó bajo eso. Derecho a la información. La persona en contra de quien se inicia un procedimiento disciplinario ha de estar informado respecto a las actuaciones. Todos los docentes recibieron copia de las resoluciones, ¿no? Y del pedido que se hizo a la comisión disciplinaria. Es más, hasta en la última reunión las autoridades informaron eso, ¿no? Que todos los incumplimientos estaban en manos ya de la comisión disciplinaria.
El principio de concentración. La comisión disciplinaria procurará acelerar el procedimiento eliminando trámites que no sean indispensables. Bueno, principio de proporcionalidad. Para graduar la imposición de las sanciones previstas en este reglamento deberán tomarse en cuenta la gravedad de los perjuicios causados, la intencionalidad, reiteración. En este caso más es la reiteración, ¿no? O sea, la falta, ¿qué diré, no? De pronto es un desconocimiento de la ley. Pero aquí me acuerdo del famoso caso del gángster Al Capone, ¿no? Todo el mundo sabía que mataba, todo el mundo sabía que contrabandeaba, pero en la ley él solamente fue a prisión por evadir impuestos. O sea, por algo, entre comillas, algo mínimo de todo lo que hacía, ¿no? Pero ahí está, o sea, es un informe, son informes de investigación, son guías didácticas, pero lamentablemente por reincidencia, por incumplimiento en todo lo que dice el reglamento, llegó hasta estas instancias, ¿no? O sea, cualquiera que pueda decir, por un informe me votan, es que no es así, ¿no? Ya pasó un proceso en el que podía haberse dado solución, pero no lo hizo. Y la reiteración es lo que le va afectando, ¿no? Va afectando para tomar esta decisión. Pero bueno, dígame. Ujú. En la zonal. No, a ver, cuando vamos un poco más arriba dentro de las instituciones, eso queda, por ejemplo, como antecedente. O sea, no es para que ellos tomen acción, sino para que quede antecedente. ¿Por qué? Porque de pronto un docente puede quejarse a la zonal de que por X razón, ¿no? O por esto mismo puede quejarse, decir que tiene, yo qué sé, seguimiento, o le están persiguiendo, le quieren votar, puede quejarse, ¿no? A la zonal. Ahí es donde que la zonal coge, abre el expediente y dice, a ver, ratito, pero miren, aquí me han mandado un montón llamados la atención y reposan en manos del CENESID. Entonces, eso es para esos casos, ¿no? Cuando ya llega a manos de ellos cualquier acción administrativa, ellos tienen esa documentación como respaldo. Pero no porque ya les llegó, ellos toman acción. No, no es así. Es más o menos hablando del sistema de gestión, esto de seguridad y salud, ¿no? Un trabajador, por ejemplo, cuando sufre alguna caída o algo, tiene que reportarlo al IES para que se vaya creando un antecedente y después, yo que sé, de unos 15, 20 años, porque uno cuando es joven aguanta todo, pero después de unos 15, 20 años ya se ve secuelas de esa caída, ¿sí? Entonces, ya después de unos 15, 20 años, él puede hacer uso de eso como enfermedad profesional, porque le sucedió en el trabajo, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no se reportó. Entonces, el IES no tiene antecedentes de lo que le pasó. Y él de buenas a primeras, luego de 15, 20 años, quiere poner como enfermedad profesional y ahí no le acepta. Entonces, más o menos así es como se trabaja aquí también. O sea, se envió la copia a la zonal no para que tome acción, sino para que quede ahí asentado en los archivos de la zonal. Para cuando llegue algo un poco más grande, de pronto que vayan a hacer algún reclamo o algo legal, CENESID vea el expediente y diga, no, miren, aquí yo también tengo copia de esto que ha sucedido. Más o menos así es como se estaría actuando, compañero. Listo, con el otro principio de aplicación más favorable a los derechos, de existir varias normas e interpretaciones aplicables en un caso concreto, se debe elegir la que más proteja los derechos de la persona. Bueno, aquí no hubo necesidad, ¿no? Todo está tipificado en el reglamento. Principio de motivación, la comisión disciplinaria tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones y de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso, que es lo que estamos haciendo aquí en el informe. Y el principio de oficialidad, que dice las situaciones o actuaciones afectadas por omisión de formalidades podrán ser convalidadas de oficio por parte de la comisión disciplinaria. Bueno,
Entonces, todos estos literales que corresponden a garantías básicas se ha respetado, ¿no? Como comisión disciplinaria. Y ahora sí viene la recomendación. Recomienda sancionar a los docentes, están todos los docentes, con la separación definitiva de la institución debido a la reincidencia en dos faltas graves considerada como falta muy grave, conforme a lo establecido en el reglamento de régimen disciplinario por el incumplimiento de actividades establecidas en la planificación docente durante el primer periodo académico 2021. Aquí yo siempre pongo esta nota para zafar de cualquier inconveniente, ¿no? Porque dentro de lo formal debería haber un abogado aquí que nos asesore, pero como no tenemos, yo en los anteriores informes siempre coloco esta parte, ¿no? La comisión de disciplina, al no contar con el respaldo de un profesional del derecho, se ve obligado a recordar al órgano colegiado superior solicitar la asesoría del departamento legal de CNCID para la revisión de todo lo actuado y recomendado en este informe. Listo, ese es el informe. No sé si tiene alguna pregunta. Sí. Sí, lamentablemente en el reglamento no hay de dónde escoger. O sea, para la sanción de faltas muy graves hay estas cuatro. La primera no procede porque ya fue realizado en el primer y segundo llamado de atención, la amonestación escrita. Y las otras dos son para estudiantes, o sea, no queda de dónde más. Lamentablemente esa es otra, ¿no? Hay que hacer una reforma. De hecho, ya emití una reforma bueno, un proyecto de reformas a este reglamento, porque no hay de dónde escoger mucho, ¿no? En la nueva propuesta que se está enviando ya se está separando estudiantes, faltas, sanciones, docentes, faltas, sanciones. Entonces ahí se está haciendo un poco, se está complementando y se está dejando un poco más claro. Pero ahorita debemos ocupar el reglamento que está vigente y lamentablemente este es el que está vigente, ¿no? No podemos hacer más. Sí, es complicado. Y como le digo, ¿no? O sea, cualquiera que ve por esto me están votando, sí, pero así está el reglamento. O sea, ya con los dos llamados de atención ya debían haberse puesto un poquito, ¿qué sería? Interesados en cumplir y tratar de saldar, ¿no? Adicional estuvo las dos resoluciones del LOX también con prórrogas para que presenten y ya salgan de este problema. Pero no, no presentaron. Como sabe decir, como sabe decir Slendy, ¿no? De pronto los docentes creen que no, es un llamado y al final no hacen nada. Llegó la hora, o sea, por cosas como estas, por dejar pasar y dejar pasar, ya se tuvo que tomar acción. Y lamentablemente eso sería lo que está dispuesto en el reglamento. Esa es la explicación del informe, compañera. Sí, dígame. Ujú, ujú. Claro.
Por eso es la nota que le pongo acá, ¿no? O sea, eso también se le está diciendo clarito como comisión, ¿no? Aquí no es comisión de disciplina, sino comisión disciplinaria, también le voy a modificar. Ya, la comisión disciplinaria, al no contar con el respaldo de un profesional del derecho, se ve obligado a recordar que utilice el departamento legal para que actúe. O sea, por nuestra parte también nos estamos cubriendo por ahí, ¿no? Porque en la conformación de la comisión dice que debe haber un abogado, pero no tenemos. Entonces, con esto, de alguna manera nos estamos zafando, ¿no? O sea, son dos cosas. Nosotros no estamos sancionando, estamos recomendando en función de la revisión de la parte legal, ¿sí? Se recomienda. Al final, el que ya decide la sanción es el OX, no nosotros. Y con esta nota, el OX ya debe pedir, o se puede también pedir, ¿no? Por nuestra parte, de que antes de emitir esto, que sea revisado este informe por algún abogado de CNC. Y ahí sí, para que el OX tome una resolución. Eso ya lo trataremos en el OX. Ahorita estamos cumpliendo como comisión. Ujú. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Y entiendo esa partecita, ¿no? Por eso, igual yo en el OX, mi moción será esa, ¿no? Que sea revisado el informe por alguna persona legal y después del criterio legal, ahí sí toma la resolución. Esa va a ser mi moción, ¿sí? Y independientemente de aquí de la comisión de disciplina, que también estoy involucrado, pero como OX, esa será mi moción y si hay por votación, y eso debe constar, ¿no? Constar en el acta cuántos votos a favor, cuántos votos en contra o lo que dijo cada uno, ahí que se decida lo que diga la mayoría, ¿no? Pero mi moción sería eso. Ujú. Eso, compañera. Entonces voy a corregir esto que está en rojo de lo que está, porque estaba del informe individual, ¿no? Por eso se decía el docente, pero como pusimos a todos sería por los docentes. Entonces corrijo estas dos, tres cositas nada más y volvería a enviar. Entonces ahí tendrían hasta mañana, ¿no? Hasta mañana para presentar. Entonces revísele bien, de pronto algo se pasó, algo está mal o algo no estamos considerando y para corregirle, ¿no? Entonces, yo voy a corregir, mando enseguida, pero hasta mañana podríamos presentar las firmas y para enviar al rectorado, ¿no? Ok, listo, compañera. Ok, gracias, compañera, buenas noches, pase bien.